Asamblea Legislativa Plurinacional ya ha aceptado las renuncias del expresidente Evo Morales Ayma y el exvicepresidente Álvaro García Linera. Pero queremos hablar de esta sesión que ha sido muy tensa, sí, en medio de enfrentamientos, insultos. La verdad es que ha sido un momento muy complicado, incluso entre la misma gente del movimiento al socialismo. Unos que sí aceptaban y otros que no la aceptaban. Usted está viendo justamente las imágenes de lo que ha pasado hoy en esta sesión que ha durado 5 minutos aproximadamente y donde se ha aceptado ya estas renuncias. Y hoy estamos con la diputada Shirley Franco, quien desde un principio se ha mostrado en contra justamente del tratamiento o de la lectura de estas dos cartas en dicha sesión. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Vani, agradecerte el espacio y saludar a todos los bolivianos que también nos están acompañando. ¿Qué pasó en esta sesión? A ver, cuéntenos. Bueno, primero que nada, esta ha sido una sesión que se ha instalado, que no tenía ni pies ni cabeza, porque el tratamiento de la carta de renuncia del expresidente y del ex vicepresidente básicamente es extemporáneo, pero además es inoportuno. Este tratamiento se ha dado ante mucha insistencia de un par de parlamentarios que tienen actitudes intransigentes y radicales, que bueno, estaban buscando generar alguna especie de confusión en los bolivianos y las bolivianas de cara al día de mañana, que es el 22 de enero. Pero para tranquilidad de Bolivia, la aceptación o el rechazo de la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera no causa ningún efecto jurídico ni legal en la situación política que atraviesa nuestro país. Y esto hay que dejarlo claramente establecido. ¿Por qué? Porque la sucesión constitucional se ha materializado hace 2 meses y 10 días, el 12 de noviembre, cuando la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, la senadora Yanine Áñez, produce la sucesión constitucional no por renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, sino por la ausencia definitiva a consecuencia de que estas dos personas, Evo Morales y Álvaro García Linera, abandonaron el país, abandonaron sus funciones como dignatarios, y nuestra Constitución Política del Estado es sabia y justamente el artículo 169 y el artículo 170 dan la posibilidad de que se viabilice la sucesión constitucional, y en este caso tenemos una presidenta desde hace más de 2 meses y 10 días que está conduciendo con total responsabilidad este país. Es decir, son dos figuras diferentes. Por un lado, si es que se habría tratado la renuncia en ese momento, y por otro lado, la ausencia de poder que usted ha mencionado. Así es. Ahora, diputada, hay gente del movimiento al socialismo y también otros analistas que dicen que esta intención del MAS o lo que se ha hecho hoy en la Asamblea es para dejar un precedente, un antecedente que revele que sí hubo golpe de Estado en el país. En todo caso, más bien se desvirtúa cualquier posibilidad de que en Bolivia se haya perpetrado alguna especie de golpe de Estado. Es más, lo que el día de hoy el movimiento al socialismo ha pretendido hacer es básicamente dar por ejecutada una sucesión constitucional que se ha realizado el 12 de noviembre y que lo hemos hecho apegados al orden constitucional, apegados a nuestra Carta Magna y sobre todo respetando las leyes de nuestro país, que son las vías que nos da el andamiaje normativo que tenemos, porque lo que no se podía admitir era básicamente permitir un vacío de poder durante varios días, que seguramente ese escenario de caos era el que quería generar el movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué era lo correcto? ¿Tratar estas dos renuncias antes? En realidad nosotros hemos solicitado el tratamiento de estas dos cartas de renuncia, y es por eso que la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la senadora en ese entonces Yanine Áñez, fue quien convocó a la sesión de asamblea. Quienes no les dio la gana de venir a esa sesión de asamblea para que tratemos las cartas de renuncia del señor Evo Morales y Álvaro García Linera fue justamente la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo. Por tanto, al no querer allanar el camino del tratamiento de las cartas de renuncia, hemos tenido que allanar el camino que también nos faculta la Constitución Política del Estado, que es la ausencia definitiva de los, en ese entonces, dignatarios del Estado, y pues obviamente ante esa ausencia y ese abandono
abandono del país porque ellos se acogieron al asilo político en el Estado de México, es que por sucesión constitucional le correspondía en ese caso a la senadora Yanine Áñez, quien hoy está ejerciendo la conducción política de este país. Por tanto, en ese momento era el momento que correspondía el tratamiento de las cartas de renuncia. Ya después de 2 meses y 10 días, cuando hemos tenido 3 sesiones de asamblea, hemos elegido vocales en el órgano electoral, hemos emitido una ley de convocatoria de elecciones, básicamente el tratamiento de estas cartas es totalmente extemporáneo, porque hace más de 2 meses nosotros y todos los bolivianos y bolivianas reconocemos que tenemos una presidenta y la única reconocida que se ha pegado al orden constitucional. Ahora, en esta sesión no solamente hubo discusiones, insultos entre asambleístas de una fuerza política y otra, sino de la misma fuerza política. Estamos hablando del MAS. ¿Qué pasó? Así es. En realidad el movimiento al socialismo, y hay que decirlo con total claridad, ya no es esa bancada monolítica que aprobaban por unanimidad una serie de normas. Hoy por hoy prácticamente el movimiento al socialismo, incluso como partido, se encuentra altamente fraccionado. Es por eso que vemos, por ejemplo, que hace un par de días Evo Morales anuncia un binomio y prácticamente son los militantes del movimiento al socialismo quienes denuncian que ha habido un dedazo y que aparentemente ese binomio no vaya a llegar a ser inscrito el 3 de febrero, que es justamente la fecha en la que se inscriben las candidaturas. Esto refleja y pone en evidencia las serias fisuras y fracturas que existen dentro del movimiento al socialismo, que claramente hay 2 alas. Un ala democrática, flexible, que está dispuesta al diálogo y que comprende que estamos viviendo nuevos momentos históricos en esta Bolivia, y otra ala que es la ala radical, inflexible, intransigente y que cada vez se ve más reducida y más diminuta. Esta ala radical era la que andaba anunciando que iba a haber una serie de movilizaciones para el día de mañana 22 de enero. Anunciaron, por ejemplo, en el caso de Andrónico Rodríguez, que iban a tomar la plaza principal de Cochabamba. Hoy hemos tomado conocimiento de que prácticamente se van a concentrar en la prolongación de la avenida Panamericana, lo que refleja que cada vez son más reducidos, no tienen legitimidad y cada vez es menor su poder de convocatoria. Hay sí convocatorias a movilizaciones, pero pacíficas, ¿no? Lo que han anunciado. Ahora, ¿qué va a pasar con este discurso, este mensaje que se tenía que dar? Por un lado, el expresidente Evo Morales, que anunció que lo va a hacer en la Argentina. Por otro lado, la presidenta Yanine Áñez, que también va a dar un mensaje, ¿no?, el día de mañana. Vamos a tener, ¿qué? 2 informes, 2 mensajes. No, en realidad solo se va a tener uno, porque en el estado de Bolivia solo existe un presidente constitucional, y en este caso es Yanine Áñez, y de acuerdo al decreto supremo que establece el feriado del 22 de enero, básicamente el día de mañana vamos a recibir el mensaje presidencial a partir de las 10:30 de la mañana desde el Palacio Quemado por parte de la presidenta Yanine Áñez. Va a ser un mensaje en el que seguramente va a hablar de todo este proceso de pacificación que ha costado al gobierno de transición, pero también va a dar un breve informe de esta corta gestión gubernamental que está encabezando y que sin duda hemos visto que está teniendo gran aceptación, porque en prácticamente 2 meses se ha logrado incrementar al 10% el presupuesto de salud. En 2 meses se ha declarado, por ejemplo, el 2020 como el año de lucha contra el infanticidio y los feminicidios. Por tanto, se está pudiendo demostrar que en 2 meses existe un gran compromiso, tanto como mantener la pacificación, concretar el proceso electoral, pero sin duda abordar temas que son muy sensibles y muy necesarios para las necesidades que tiene el pueblo boliviano. De todas formas, Evo Morales va a hablar desde la Argentina. Ahora, ¿qué se espera en un discurso que ya ha sido criticado, ya ha sido cuestionado anteriormente? Incluso ya los mismos representantes del gobierno de Argentina le han pedido que baje el tono. En realidad, Evo Morales, donde va, prácticamente no acata las normas. No ha acatado las normas y las leyes en el territorio boliviano, tampoco lo ha hecho en el Estado mexicano, que prácticamente ha tenido que salir casi expulsado porque no se acogió a las restricciones que tiene que cumplir una persona que tiene la condición de asilado político. Y en el caso de Argentina, lo propio, está violando una serie de tratados internacionales y no está cumpliendo las restricciones que debería de cumplir en su condición de refugiado político. Es más, desde el Estado argentino los ha puesto en una situación bastante incómoda
al prácticamente hacer un llamado a una especie de conformación de milicias por parte del pueblo boliviano. Entonces, ahí estamos viendo que existe mucha desesperación por parte del expresidente Evo Morales, pero creo que cada vez son menos las personas, incluso dentro del mismo movimiento al socialismo, quienes escuchen a un señor que pretende controlar a control remoto un partido político y mucho menos un país que definitivamente reconoce que en su persona tiene una serie de comportamientos antidemocráticos, pero sobre todo esa es la persona que ha pretendido beneficiarse de un fraude electoral, violando lo más sagrado que tenemos, que es el voto, y eso es imperdonable. Diputada, aprovecho su visita, hablemos de la prórroga de mandato. Ustedes ya no se van mañana prácticamente, ¿no? El 22 de enero. Van a continuar en sus funciones. Hay una diputada que ha dicho que va a dejar el curul. Es Jimena Costa. Sí, nosotros respetamos, en realidad, tal como lo había manifestado con anterioridad, nadie le puede obligar a ninguna persona a cumplir funciones en contra de su voluntad. Y volviendo un poquito al anterior tema, Evo Morales, por ejemplo, el momento que renunció, hizo manifiesta su intención de no querer cumplir más funciones como primer dignatario del Estado. Por eso que el hecho de que la Asamblea rechace o apruebe su renuncia es totalmente indiferente, porque nadie puede ir en contra de la voluntad de ninguna persona. Por tanto, en este caso nosotros respetamos la decisión de esta parlamentaria y es más, instamos a los otros parlamentarios que se negaban a que se pueda realizar esta prórroga de mandato, pues que también en el marco de la coherencia presenten sus renuncias, porque nosotros estamos convencidos que dentro del Parlamento vamos a trabajar los senadores y diputados que realmente tenemos un compromiso con este país. Irresponsable hubiera sido que básicamente nosotros allanemos un camino de cara a un vacío de poder, que era lo que sucedía a consecuencia de que hasta antes del 22 de enero no hemos podido celebrar un proceso electoral para que podamos llevar adelante la transmisión de mando. El proceso electoral que habíamos celebrado en octubre, básicamente se ha ejecutado un fraude y evidentemente ha sido declarado nulo. El nuevo proceso electoral, donde vamos a elegir a los próximos gobernantes, recién se va a realizar el 3 de mayo. Por tanto, esta prórroga de mandato se sustenta en 4 elementos que le dan validez. Primero, tiene un carácter excepcional, es decir, todas las autoridades, de acuerdo a la Constitución, siguen cumpliendo un mandato de 5 años. Sin embargo, en este caso, por la realidad sociopolítica que estamos atravesando, se ha realizado esta ampliación excepcional. El segundo elemento es que tiene un límite de duración. Esta prolongación no se lo está realizando de manera arbitraria, solo dura hasta la posesión de las nuevas autoridades que vayan a ser electas por el voto. El otro elemento es que tiene una justificación razonable, el hecho de que no podemos permitir que se concrete un vacío de poder, y el último es que se cumple un objetivo, y el objetivo es lograr la permanencia, el funcionamiento regular y normal de los 4 órganos del Estado, porque si suspendemos el funcionamiento, ya sea del órgano ejecutivo, legislativo o cualquiera del electoral o el judicial, estaríamos básicamente generando una ruptura constitucional. Nosotros afirmamos que vivimos en un sistema democrático cuando tenemos un sistema de frenos y contrapesos, es decir, cuando los 4 órganos del Estado funcionan normalmente. Por tanto, lo que no se puede hacer era permitir una concentración del poder, porque habían algunos analistas que manifestaban que solo se prolongue el mandato del órgano ejecutivo, y eso implicaría que el poder básicamente se concentre en un solo órgano y que no tenga otro órgano que lo fiscalice, que lo controle o que lo vigile, y eso obviamente implica alejarnos del orden constitucional, aspecto que no se podía realizar y que claramente el Tribunal Constitucional lo ha manifestado. Ahora, ¿cómo van a trabajar con el MAS? Sigue siendo mayoría, ¿no? Y si bien estamos hablando de un gobierno de transición de corto tiempo, pero necesita tener gobernabilidad. Así es, en realidad es un gran desafío, pero ya lo venimos haciendo por más de 2 meses. En realidad lo hemos logrado. La ley de convocatoria de elecciones se ha aprobado por unanimidad. Se ha conseguido la mayoría necesaria, por ejemplo, para designar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. También se ha logrado hacer los consensos necesarios para que podamos reconstruir el órgano electoral, porque tampoco había vocales en los tribunales departamentales electorales. Se ha logrado aprobar también por amplia
mayoría el presupuesto general del Estado. Lo que próximamente va a venir es, por ejemplo, un reformulado al presupuesto general del Estado, y nosotros estamos convencidos que dentro del Parlamento, quienes vamos a continuar trabajando, vamos a ser aquellos senadores y diputados que de verdad se están poniendo la mano al pecho y están comprendiendo que vivimos un momento histórico. Tenemos un gobierno de transición. ¿Cómo es la democracia en nuestro país, ¿no? ¿Cómo es? Y esto es un tema que yo sí quisiera resaltarlo. Tenemos un gobierno de transición en el órgano ejecutivo, pero con un órgano legislativo totalmente adverso, donde le estamos tratando de devolver el rol que siempre debió tener, es decir, el escenario donde dialoguemos, construyamos las leyes, las discutamos y básicamente las observemos, las devolvamos o finalmente las aprobemos. Creo que ese es el escenario, esa es la pluralidad que debe de reflejar siempre la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es lo que enriquece la democracia, y creo que lejos de verlo como algo que nos debería generar reparos o algún miedo, creo que más bien eso es algo que va a fortalecer y nutrir nuestra democracia. A propósito de las elecciones, ya se vive este ambiente preelectoral, ¿no? ¿Qué opina de los candidatos que ya se están perfilando para justamente estos comicios? Por otro lado, hablemos de Demócratas, Unidad Demócrata, que ha señalado de que Yanine Áñez tiene una gran responsabilidad con el país. Ella podría ser candidata. Incluso un vocero dijo de que están esperando la respuesta de la presidenta para que sea candidata. Ella primero dijo no. Así es, en realidad estamos viviendo ya una etapa preelectoral. Los plazos perentorios que ha establecido el órgano electoral son realmente fatales. Prácticamente este viernes se tiene que presentar ya el partido político o la alianza que desea concursar en los comicios del 3 de mayo. Pero también es importante reconocer que en el caso de la presidenta Áñez, básicamente ella ha venido actuando con mucha responsabilidad a lo largo de este tiempo. Siempre ha divorciado lo que es el escenario político partidario de lo que es el escenario de la gestión gubernamental de cara al trabajo que se tiene que venir desarrollando a favor de todos los bolivianos. Pero tampoco le podemos negar a la presidenta el hecho de que ella es una persona que ha venido desempeñando un rol político, y obviamente tampoco podemos negar que es la única mujer y es la persona que básicamente tiene mayor preferencia electoral dentro de todas las encuestas de intención de voto. Por tanto, su participación sin duda va a incidir en el panorama electoral, y obviamente su voz puede generar una serie de cambios en este tablero de ajedrez. Nada está dicho hasta el momento. El plazo para presentar un bloque de unidad vence el día viernes, y es importante aclarar que en realidad el Movimiento Demócrata Social es el único partido que prácticamente no ha presentado ninguna candidatura, y básicamente está haciendo todos los esfuerzos a través de un cabildeo, de una comisión de concertación, para tener los acercamientos necesarios con todos los partidos políticos y con todos los actores políticos que legítimamente puedan tener ambiciones de cara a este proceso electoral. Entonces es posible que la podamos ver este viernes dentro ya de todos los candidatos, ¿no? Y yo estoy convencida que la presidenta va a venir actuando como lo ha venido haciendo, con total responsabilidad, pero no le podemos negar una cosa que está bastante y es claramente establecido, el hecho de que ella es una persona de las cuales lidera las encuestas de intención de voto. ¿Ustedes la apoyarían? Efectivamente, Yanine, yo creo que cuenta con el apoyo de gran parte de la población boliviana. Sin embargo, no queremos entrar en especulaciones porque justamente estamos en una etapa de concertación y de acercamientos, y creo que para poder concretar el bloque de unidad todos tenemos que demostrar prudencia y responsabilidad, pero sobre todo desprendimiento, que claramente lo ha demostrado también la presidenta Áñez. Diputada, quiero cerrar por favor ya mostrándole una encuesta que nosotros estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, y también queremos saber su opinión. La gente ya ha opinado. ¿Qué opina usted sobre el binomio del MAS, Arce Choquehuanca? Yo creo que ese es un binomio que no va a llegar a ser inscrito hasta el 3 de febrero, que es la fecha donde se tienen que inscribir las candidaturas tanto del binomio como de senaturías y diputaciones, porque básicamente ese es un binomio que ha sido resultado de una imposición por parte del señor Evo Morales, quien, dicho sea de paso, prácticamente parece ser el propietario del movimiento al socialismo. Nosotros entendemos que David Choquehuanca contaba con el apoyo del Pacto de Unidad,
y entendemos que Luis Arce es la persona que cuenta con la confianza únicamente del señor Evo Morales. Vemos acá que prácticamente ha sopesado más el dedazo del jefe, y en este caso ese es un binomio que excluye, por ejemplo, una de las figuras que se perfilaba interesante dentro del movimiento al socialismo, como era el caso de Andrónico Rodríguez, que dicho sea de paso, en el caso del movimiento al socialismo, Andrónico Rodríguez era quien lideraba las encuestas de intención de voto y prácticamente ha sido el excluido y el gran perdedor de esa conformación del binomio Arce-Choquehuanca. Veremos qué pasa, ¿no, diputada? Estamos muy pendientes de todo este ambiente preelectoral. Que le vaya bien, un placer conversar con usted. Y bueno, ahí está, tenemos más, por supuesto, en Hora 23. No tiene el apoyo de la gente. Tiene que cambiar de gobierno y además ya nunca más. Ellos tuvieron que ver los del MAS, pues, porque es un binomio que la verdad genera duda y desconfianza para todos los bolivianos. Lo dejaron de lado a Andrónico, no sé por qué motivos. Quizás el expresidente Evo Morales está viendo más que todo a los partidarios fieles a él. Para mí es radicalmente malísimo están haciendo ellos. La verdad conozco muy poco sobre Arce y no es para nada una persona confiable, no es para nada una persona correcta, por lo cual, pero o sea, no es nada de sorprendente por el partido, ¿no? Tienen que seguir la misma línea, tiene que seguir la misma gente que haga y que cumpla lo que dice y lo que hacía el señor Evo Morales. Entonces, del otro señor, la verdad no puedo decir nada porque no lo conozco.